Una Toyota Hilux puede trabajar bajo el sol de un desierto. Puede atravesar caminos donde un automóvil difícilmente sobreviviría. Podía cargar toneladas, recorrer miles de kilómetros y pasar años enteros recibiendo un trato que destruiría a cualquier otra camioneta. Y cuando parece que finalmente llegó el final de su vida, muchas veces simplemente vuelve a arrancar. Esta es la historia de una de las pickups más famosas del planeta. La historia de una camioneta que pasó de ser una humilde herramienta de trabajo a convertirse en una auténtica leyenda. Esta es la Toyota Hilux y esto es Autocrónica. Para entender por qué la Hilux se convirtió en lo que es hoy, tenemos que regresar a Japón. A finales de los años 60, Toyota ya tenía experiencia construyendo vehículos comerciales, pero necesitaba algo diferente. Una pickup compacta, una camioneta sencilla, resistente, fácil de mantener y sobre todo, capaz de trabajar. Así nació la primera Toyota Hilux, en 1968. El nombre combinaba dos conceptos, hike y luxury, una combinación bastante curiosa para una camioneta que estaba destinada a pasar buena parte de su vida cargando herramientas, mercancías y materiales. Pero Toyota tenía una idea clara. La Hilux no necesitaba ser sofisticada, necesitaba funcionar. Su construcción era relativamente sencilla, su tamaño era compacto y su mecánica estaba pensada para soportar el uso diario. Era una camioneta para comerciantes, para trabajadores, para pequeños negocios, para agricultores, para personas que necesitaban un vehículo que hiciera su trabajo sin estar preguntando cuánto faltaba para terminar. Y aquello sería solamente el comienzo. La primera generación abrió el camino, pero Toyota sabía que había encontrado algo importante. La Hilux comenzó a evolucionar. Llegaron nuevas generaciones, más espacio, más capacidad, más potencia y eventualmente tracción en las 4 ruedas. La Hilux dejó de ser simplemente una pickup pequeña. Ahora podía enfrentarse a terrenos mucho más difíciles y eso cambió completamente su destino, porque mientras en Japón y otros mercados se utilizaba principalmente como herramienta, en otras partes del mundo comenzaba a descubrirse algo. La Hilux podría ir prácticamente a cualquier lugar, carreteras, montañas, desiertos y terrenos de tierra. Caminos donde el concepto de mantenimiento parecía ser simple. Si se rompe, lo arreglamos. La camioneta comenzó a ganar reputación, no por ser la más rápida, no por ser la más cómoda, sino por algo mucho más importante: confiabilidad. Y entonces, llegamos a México. Porque si existe un lugar donde una pickup puede convertirse en parte de tu vida diaria, es aquí, en México. Una camioneta no siempre es solamente un vehículo. Puede ser herramienta, puede ser negocio, puede ser transporte, puede ser vehículo familiar durante la semana y camioneta de trabajo el fin de semana. Y la Hilux encajaba perfectamente en esa filosofía. En el campo, en la construcción, en los ranchos, en los pequeños negocios, en carreteras, en caminos de terracería, la Hilux comenzó a construir una relación especial con quienes necesitaban trabajar con ella, porque para muchos propietarios, una pickup no se compra para presumirla, se compra para utilizarla. Y ahí, la Hilux encontró uno de sus públicos más importantes, personas que no quieren una camioneta que simplemente se vea fuerte, quieren una camioneta que sea fuerte. Pero México estaba lejos de ser el único lugar donde la Hilux comenzó a hacerse famosa. En Australia, África y Medio Oriente encontró escenarios todavía más extremos.
Lugares donde una camioneta no solamente necesita ser confiable, necesita sobrevivir. Temperaturas extremas, distancias enormes, terrenos prácticamente deshabitados y, en muchos casos, kilómetros y kilómetros sin un taller cerca. En esas condiciones, la simplicidad mecánica se convierte en una ventaja, porque cuanto más complicada es una máquina, más cosas pueden fallar. Y Toyota había construido una camioneta cuyo objetivo principal era bastante sencillo: seguir funcionando. La Hilux comenzó a convertirse en una herramienta, y una herramienta bastante confiable termina convirtiéndose en algo más. Termina convirtiéndose en una gran reputación. Y aquí comienza la parte que transformó a la Hilux en una leyenda. Durante años circularon historias sobre camionetas Toyota que parecían negarse a morir. Pero fue la televisión británica la que convirtió esta reputación en espectáculo. El programa Top Gear decidió poner a prueba a una Toyota Hilux, y no precisamente de manera amable. La camioneta fue sometida a una serie de pruebas absurdas y destructivas. Golpes, agua, caídas, golpes estructurales y finalmente un edificio. La Hilux fue colocada dentro de una estructura que posteriormente sería demolida. La idea era bastante sencilla: destruirla y después comprobar si todavía podía arrancar. El resultado fue casi ridículo. La camioneta quedó completamente destrozada, pero después de algunas reparaciones básicas, volvió a funcionar. Y aquel episodio hizo algo que ninguna campaña publicitaria hubiera podido conseguir: convirtió una reputación en mito. A partir de entonces, para millones de personas, la Hilux dejó de ser simplemente una pickup. Era la camioneta que no podía morir. Pero hay algo importante: la Hilux no es indestructible. Ningún vehículo lo es. La verdadera razón de su reputación está en algo mucho menos espectacular: ingeniería. Toyota desarrolló la Hilux pensando en el mercado donde los vehículos reciben un uso extremadamente duro. Eso significa componentes resistentes, mecánicas probadas, sistemas relativamente sencillos en muchas de sus generaciones, y una enorme disponibilidad de piezas y conocimiento mecánico en distintos países. La magia nunca estuvo en que una Hilux fuera imposible de romper. La magia estaba en que era muy difícil romperla. Y cuando finalmente algo fallaba, normalmente podía repararse. Eso es lo que convierte a un vehículo en una herramienta verdaderamente útil. Con el paso de los años, la Hilux cambió. Se hizo más grande, más potente, más segura, más cómoda. Llegaron nuevas tecnologías, motores diésel, versiones de doble cabina, sistemas electrónicos, más equipamiento y, eventualmente, versiones capaces de competir directamente con pickups mucho más sofisticadas. Pero Toyota nunca abandonó completamente la fórmula original: una pickup que puede trabajar. Y eso es bastante importante, porque mientras muchas camionetas comenzaron a transformarse en vehículos de lujo con caja de carga, la Hilux mantuvo una conexión con sus raíces. Todavía podía ensuciarse, todavía podía trabajar, todavía podía entrar en un camino donde nadie quería meter una camioneta de varios cientos de miles de pesos. Y todavía existía esa pregunta que muchos propietarios conocen: ¿cuánto falta para que se rompa? En una Hilux, la respuesta podía ser: ¿quién sabe? Y aquí es donde la historia vuelve a México, porque nuestra relación con las pickups es diferente. Aquí una camioneta puede pasar de trabajar en el campo durante toda la semana a convertirse en el vehículo de una familia. Puede cargar herramientas por la mañana y llevar a toda la familia a una carne asada por la tarde. Puede recorrer una carretera perfectamente pavimentada y al día siguiente terminar en un camino de terracería. Y eso explica parte de la conexión que la Hilux consiguió en el mercado mexicano. No intenta ser algo que no es una pickup, y una pickup tiene una misión bastante clara: trabajar. Quizá por eso, cuando alguien habla de una Hilux,
no solamente habla de diseño, habla de confianza, de resistencia, de kilómetros, de trabajo y en algunos casos de una camioneta que lleva tantos años funcionando que prácticamente ya forma parte de la familia. Pero existe un problema cuando construyes algo con una reputación tan grande. Las expectativas se vuelven enormes. Porque cuando una camioneta pasa décadas siendo conocida como prácticamente indestructible, cada nueva generación tiene que demostrar que merece llevar ese nombre. La Hilux moderna ya no es aquella pickup sencilla de los años 60. Ahora tiene tecnología, pantallas, sistema de seguridad, asistencias electrónicas, motores mucho más eficientes, interiores que hace décadas habrían parecido imposibles. Pero debajo de todo eso, continúa existiendo la misma filosofía. Una camioneta creada para hacer su trabajo. Y hacerlo durante mucho tiempo. ¿Por qué la Hilux se convirtió en leyenda? Quizás la respuesta sea más sencilla de lo que pensamos. La Hilux nunca necesitó ser la camioneta más rápida, ni la más lujosa, ni la más poderosa. Su verdadera ventaja fue otra: la constancia. Una generación después de otra y otra. Décadas de evolución, millones de kilómetros y millones de propietarios. Una reputación construida no por una campaña publicitaria, sino por personas que utilizaron sus camionetas hasta el límite. Porque una cosa es decir que un vehículo es resistente, y otra muy diferente es conseguir que alguien que vive al otro lado del mundo diga exactamente lo mismo. Hay vehículos que desaparecen cuando termina su producción. Hay otros que permanecen en la memoria. Y después están aquellos que se convierten en parte de la cultura automotriz. La Toyota Hilux pertenece a esta última categoría. Nació como una pequeña pickup japonesa. Fue creada para trabajar, pero terminó recorriendo desiertos, montañas, carreteras y ranchos, y algunos de los lugares más difíciles del planeta. Fue maltratada, golpeada, modificada y abandonada, y puesta a prueba una y otra vez. Pero cada vez que alguien necesitó una camioneta que simplemente siguiera funcionando, la Hilux estuvo ahí. Esto es Autocrónica y esta fue la historia de la camioneta que se negó a morir.